Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Desport. Y hoy seguimos con el programa de entrenar en casa, como podéis ver, y vamos a traeros una programación diferente y que no puedes dejar de hacer el día de la pierna. Tienes que ejercitar todo el cuerpo, piernas, core, brazos. Entonces vamos a ver qué hacemos con la parte inferior del cuerpo. Lo que os digo siempre, muchos ejercicios ya los vais a conocer, porque ¿qué ejercicio va a ser más de pierna que la sentadilla de toda la vida? Pues vamos a hacer sentadillas, que son muy buenas, son muy buenas las sentadillas. Pues vamos a ver cómo hacemos una buena sentadilla. Las sentadillas fanse mucho, pero tampoco son fáciles de hacer. Y hay muchos tipos diferentes. La básica, pues con la básica bajamos hasta aquí, y es muy importante que notéis el peso en el talón. No en la puntera. Si hacéis esto, estáis haciéndolo mal, no estáis haciendo una sentadilla correcta. Tiene que ser con el peso en el talón. Y después, ¿qué hacéis con los brazos? Porque la gente pierde un poquitín con los brazos. Pues no pasa nada, pues podéis dejarlos aquí, podéis ponerlos aquí delante, podéis incluso hacer así, no importa. Lo importante es que tengáis la fuerza del talón. Como si tuvierais el talón enraigado a la tierra, atado a la tierra. Eso es lo que tenéis que sentir. Bien, pues esta sería la sentadilla básica. Hasta conseguir, como estar sentado, o sea, 90 grados, más o menos. Sobre esta podéis hacer todo tipo de cambios. Por ejemplo, que la hacéis un poquitín con las piernas un poco más cerradas. La normal es a la altura de la cadera. A la altura de la cadera. Bajar. Pero podéis cerrarla un poquitín más y en vez de ir hasta los 90 grados, hasta aquí, ir hasta abajo del todo. Podemos ir hasta aquí. A mí esta gustame menos porque me parece que fuerza un poco más la rodilla, pero eso también es porque yo tengo las rodillas un poquitín mal, entonces eso cada uno como quiera. Bien, entonces, ¿que empezamos con la pierna? Vamos a entamar con eso. Sentadilla normal, la normal. ¿Cuántas hacéis? 15, 20, les que queráis. Y para entamar, contáis con hacer 30 segundos más o menos de sentadilla normal. Podéis contarlo, les que entren ahí dentro. Bien, después vamos con otra un poquitín más fuerte, con un poco más de alegría. Vamos a hacerla con salto. Salto. A esta sí que te puede ayudar mucho los brazos. En vez de tener los brazos estáticos, como estaba haciendo yo, movelos. Así, ¿no? Y podéis aguantar otros 30 segundos. Lógicamente, aquí vais a afogaros bastante más que en el otro. Y un ejercicio que quema mucho. Vale, entamamos con sentadilla normal. Vamos con esta, que nos afoga más. Y ahora, para recuperar un poco, vamos con la búlgara. La búlgara hace mucho en el gimnasio. Si vais verla a mucha gente. No tenemos peso, pero no pasa nada. Vamos a apoyar la pierna derecha, izquierda, bueno, la de delante y la que tiene el peso del cuerpo, no la de atrás. Importante tener el talón aquí, sí, no así. Entonces, apoyando, teniendo el peso en esta, bajamos, podéis contar eso, 30 segundos, es que vos den, y si tenéis un peso en casa, pues podéis simplemente agarrarlo y tirar para abajo. Y, como siempre, hay que recordar hacerlo con las dos piernas, para que no se nos descompense la fuerza. Siempre hay que hacerlo con las dos. Vale, pues después de la búlgara podemos dar otra vuelta y hacer otro ejercicio que sea así, de estos que afuegan más, en forma lo que se suele llamar la tisoria, ¿no? Pues sería ir haciendo como la sentadilla búlgara, pero aeróbicamente, sin parar. Podéis aguantar eso, otros 30 segundos. Y podéis terminar con un ejercicio isométrico muy bueno, que hacen mucho en esquí de descenso, porque te carga muy bien la zona de los cuádriceps. Y aquí podéis aguantar el tiempo que queráis, cuanto aguantéis. Ponémonos en una pared, solo necesitáis eso, una pared, una muria, un madero, cualquier cosa. Y aquí tenéis que aguantar
con esta posición importante de los 90 grados, no estamos ni aquí, ni tampoco más para abajo, sino 90 grados, aguantamos. Y les manes, quietines, no les ponemos aquí, que descarga, y trampa, ni tampoco pushamos así, sino sueltes. Si tenemos peso, podemos ponerlo aquí arriba. Y aquí podemos aguantar lo que quiera cada uno y lo que pueda cada uno. Si sois muy buenos, podéis estar hasta 15 minutos así sentados. Venga, tallo, a ver cuánto aguantáis, ya me diréis.